facial. Y la otra es que puede ser secundaria a infecciones por el virus herpes. ¿Ok? Entonces, es importante saber distinguir de las causas secundarias, ¿ok? Las causas secundarias de lo que es la debilidad facial periférica. Porque obviamente, si es que yo tengo un herpes, tengo que saber darle tratamiento, porque si no trato el herpes, obviamente va a haber mayor inflamación y va a haber mayor daño del nervio. Cuando yo evalúo este tipo de pacientes, hay que tener en cuenta primero que el diagnóstico es clínico. Segundo, que los pacientes típicamente se presentan con una debilidad facial unilateral, normalmente no es bilateral. Típicamente es debilidad facial unilateral de inicio agudo. Y esto me va a resultar obviamente en una asimetría de la cara, ya sea en la sonrisa, ya sea al momento de que uno le diga que frunce el ceño como si estuviera molesto o molesta la paciente, vamos a encontrar una asimetría facial, ¿correcto? El punto es que como el diagnóstico es clínico, no existe ningún examen de laboratorio que se necesite para hacer un diagnóstico como tal, salvo que estemos considerando algunas enfermedades que también pueden dar parálisis de Bell en áreas endémicas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay áreas endémicas para enfermedad de Lyme, ¿correcto? Y en estos lugares, si es que los pacientes a veces presentan parálisis de Bell y no es por alguna causa subyacente, no es secundario a herpes, se le puede hacer un test para enfermedad de Lyme y muchos de estos salen positivos. La parálisis periférica, o sea, esta parálisis del séptimo par, es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque debe distinguirse de la parálisis facial central, ¿ok? Y esta parálisis periférica debe distinguirse básicamente porque respeta los músculos de la frente, ¿ok? Entonces, eso es importante, eso es importante, eso es importante, es importante tener en cuenta cuál respeta los músculos de la frente y cuál tiene una asimetría facial de toda la hemicara, ¿correcto? ¿Y por qué? Porque cuando los pacientes vienen en emergencia, a mí me ha pasado que en algún momento me han hospitalizado una parálisis facial periférica pensando que era central, tomándole tomografía, ¿ok? Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Por lo tanto, una parálisis central, correcto, una parálisis central, a diferencia de la periférica, en la periférica nosotros vamos a tener prácticamente un borramiento de toda la hemicara, ¿ok? De toda la hemicara. En cambio, en la central va a respetarse básicamente las zonas de la frente, o sea, no va a haber arrugas, o sea, la asimetría va a ser de los ojos hacia abajo. Eso es importante tener en cuenta y eso es importante que ustedes lo remarquen. ¿Y por qué? Porque como les digo, viene un paciente de emergencia con parálisis facial, simplemente mirándolo, yo sé si es periférica o central. Cuando nosotros tenemos una parálisis facial y ya sabemos que es periférica, debemos de evaluar el canal auditivo externo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque a veces podemos encontrar algunas vesículas, ¿ok? A veces podemos encontrar algunas vesículas y esto me hace el diagnóstico de un síndrome, que es el síndrome de Ramsay-Hunt. Este síndrome de Ramsay-Hunt es un síndrome en el cual hay parálisis facial periférica asociado a herpes óptico, ¿correcto? Entonces, si yo encuentro vesículas en o a nivel del canal auditivo externo, yo, si tengo parálisis facial periférica,
voy a tener un diagnóstico del síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Ok? Así se escribe como suena, Ramsay, con Y al final, Hunt, bueno, H-U-N-T, ¿no? El síndrome de Ramsay-Hunt. Entonces, yo ya sé la definición, sé que es una parálisis facial periférica, entonces finalmente yo tengo que darle tratamiento. Y la pregunta es, ¿cómo se trata una parálisis facial periférica? Y ahí viene todo un tema. Ahí viene todo un tema porque muchos médicos dan un tratamiento inadecuado. Y existen guías, existen varias recomendaciones, ¿ok? De cómo tratar básicamente una parálisis facial periférica. Entonces, el manejo básicamente, primero recuerden de que va a haber un problema de disminución de una parálisis. Por lo tanto, no va a haber fuerza en los músculos, por lo tanto los ojos van a estar abiertos o entreabiertos. Entonces se recomienda una protección ocular, ¿correcto? ¿Por qué? Porque los pacientes no van a poder cerrar los ojos de manera normal. Estos pacientes pueden tener los ojos entreabiertos, entonces hay que darle una protección ocular. Segundo, el tratamiento y el pilar del tratamiento son corticoides. Ok. Lo que se recomienda es, y eso cópienlo y ténganlo de memoria, porque aquí es donde muchos se equivocan. Uno debe darle corticoides y el tratamiento de elección viene a ser prednisona de 25 miligramos 2 veces al día por 10 días. O sea, le doy 50 miligramos al día, dividido en 25 miligramos en la mañana, 25 en la tarde o noche, correcto, por 10 días. Ese es el tratamiento. Entonces doy 25 miligramos 2 veces al día por 10 días. ¿A quiénes? A los pacientes que tienen un inicio temprano. ¿A qué se llama inicio temprano? A los pacientes que tienen un cuadro de parálisis de Bell que tiene menor o igual a 72 horas de evolución. O sea, menor o igual a más o menos 3 días, ¿correcto? Si es que nosotros pasamos de las 72 horas, tenemos un menor riesgo, menor probabilidad de recuperación. Entonces, en estos pacientes hay que tener cuidado porque si yo paso de los 3 días, el beneficio de darle corticoides ya no es el mejor. Entonces, los pacientes se benefician de la corticoterapia mientras más temprano iniciemos el tratamiento, que quiere decir dentro de las primeras 72 horas. Obviamente hemos hablado de que en zonas endémicas, como por ejemplo Estados Unidos, en la zona de Arizona, donde hay enfermedad de Lyme y hay una parálisis de Bell en pacientes que pueden tener confirmada la enfermedad, obviamente el uso de corticoides va a depender mucho del juicio clínico y del médico. Básicamente de cuál sea su criterio para iniciar o no. Pero si no estamos ahí, estamos en Perú, corticoides. Prednisona 25 miligramos 2 veces al día por 10 días, siempre y cuando el inicio esté dentro de las primeras 72 horas. Hemos hablado también, o les he mencionado, de que se puede dar terapia antiviral, ¿no es cierto? Terapia antiviral porque el herpes virus es parte de estos cuadros. Entonces, la terapia antiviral, primero, que no se debe dar como terapia única. O sea, yo no voy a dar a una parálisis de Bell solamente terapia antiviral. El tema es que yo sí la puedo considerar en conjunto con los corticoides. Sin embargo, hay que hablar con el paciente sobre los beneficios
teniendo en cuenta que estos beneficios no están establecidos, ¿ok? Pero, pero podría haber algún tipo de beneficio existente. Obviamente este beneficio existente es limitado, ¿correcto? Lo que se ha visto es que puede ayudar en la mejoría del paciente en menos del 7%, o sea, de 100, 7 pacientes. Entonces, obviamente el uso de la terapia antiviral va a depender mucho de la situación clínica, pero nunca darle sin corticoide, ¿correcto? Nunca. La terapia antiviral oral, ¿no? Junto con los corticoides, debería darse dentro de las primeras 72 horas de inicio, igual que los corticoides, particularmente en los pacientes que tienen una paresia severa o moderada o en niños que tienen ese rash vesicular como presentación inicial, porque estamos sospechando que puede ser herpes. Entonces, si yo considero dar una terapia antiviral, primero hay que notar que los regímenes o los estándares de la dosis de los corticoides, de los antivirales, esta dosis no está bien establecida. Pero lo que se menciona es lo que tenemos más a la mano, que es el aciclovir. El aciclovir podemos dar 400 miligramos vía oral 5 veces al día por 10 días, junto con el corticoide. Ese es el aciclovir. También tenemos el Bala, así con V, Valaciclovir, que se da 1 gramo, 1 a 3 veces al día por 5 a 7 días. Y finalmente el FAM, Famciclovir, que se da 750 miligramos endovenoso 1 vez al día por 7 días. Como verán, hay varias opciones, incluso la endovenosa. Pero el punto que ustedes deben recordar es que el tratamiento es proteger el ojo, iniciar corticoides y si vamos a dar una terapia antiviral, nunca darla sola, sino junto con los corticoides. Y podemos utilizar pues prednisona como corticoide y como antiviral aciclovir. También podemos usar valaciclovir o famciclovir. Obviamente, otro de los puntos claves es la terapia de ejercicios faciales, junto con la terapia farmacológica. ¿Para qué? Para mejorar la funcionalidad de la cara. Eso es importantísimo. ¿Cómo se conoce a la parálisis de Bell? También como parálisis facial periférica. Entonces, recuerden que la parálisis de Bell es una parálisis o una debilidad del nervio facial de forma periférica del séptimo par. Y usualmente no vamos a encontrar una causa detectable. Importante. Se ha visto que por epidemiología, la mayor parte de pacientes que presentan esta parálisis está dentro de los 15 y 45 años. Y existen algunos factores de riesgo que lo dividen como factores de riesgo posibles. Dentro de los factores de riesgo posibles siempre vamos a tener uno que va a estar ahí, que es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es un factor de riesgo posible. Existen algunos factores que también no están asociados al incremento de este riesgo y uno de ellos es el COVID-19. La vacuna por el COVID-19, porque en algún momento trataron de asociarla, se ha visto que no está asociada a un aumento de la parálisis de Bell. Y ese estudio se hizo en España y en Inglaterra. Ahora, cuando hablamos de las causas, ahí tenemos algo interesante y controversial. ¿Por qué? Porque la parálisis de Bell usualmente es idiopática. Pero existe algo de evidencia, hay estudios que sí demuestran que existe alguna asociación entre el virus del herpes simple,
que se ha reportado como una probable etiología en la parálisis facial, ¿correcto? Entonces, se ha visto en un estudio, y este estudio ya es bastante antiguo, debe ser del 90 y tantos, en donde se vio que el herpes simple, el virus herpes simple tipo 1, se encontró de forma común en unas muestras de fluido endoneural de pacientes que fueron tratados de forma quirúrgica para hacer una descompresión de la parálisis facial. Entonces hay pacientes que llegaron a tener un tratamiento de este tipo, un tratamiento quirúrgico, una cirugía descompresiva del nervio, y cuando analizaron el fluido endoneural encontraron herpes simple, ¿no? El virus del herpes simple tipo 1. Eso es en un estudio. Y el otro estudio es un estudio que se hizo como 10, 11 años después, en el que también se reportó este virus, el cual es el virus del herpes simple tipo 1, que se reportó hasta en el 29% de las muestras de saliva de 38 pacientes con parálisis de Bell. Eso respecto al virus del herpes simple. Pero también tenemos al virus del herpes zóster, de varicela zóster, cuya reactivación se ha reportado como una etiología subyacente potencial de la parálisis facial aguda periférica. ¿Ok? Entonces sí, y este virus es el que da el síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Ok? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, la otra pregunta sería, doctor, ¿y qué vamos a encontrar, ¿no?, en este paciente? El uso de la historia clínica y del examen físico en realidad me ayudan a identificar estas causas, ¿correcto? Normalmente, como les mencioné, es un inicio unilateral, agudo, de parestesia facial o parálisis facial directamente. Entonces, el paciente normalmente llega a la consulta por debilidad facial, usualmente unilateral, pérdida unilateral del sentido del gusto, hiperacusia, ¿no?, mayor sensibilidad al sonido, y algunas sensaciones o parestesias en el mismo lado de la lesión. Otro punto importante es de inicio abrupto. La debilidad máxima se presenta alrededor de las 48 horas. Puede haber dolor, ¿ok? Puede haber dolor, puede haber debilidad, obviamente. Y si es que el paciente, por ejemplo, presentara algún tipo de rash, hay que buscar que algún virus diferente al herpes se está presentando, como por ejemplo en Estados Unidos se habla de la enfermedad de Lyme. Eso es importante tener en cuenta. Por favor, revisen el síndrome de Ramsay-Hunt, en el cual hay esas vesículas a nivel de pabellón auricular, y eso también es una emergencia médica, ¿correcto? Acuérdense de que existe una escala que me gustaría que ustedes la revisen al terminar la práctica, que es la escala de Haus-Brackmann. Esta escala de evaluación de Haus-Brackmann ayuda a evaluar, valga la redundancia, la severidad de la disfunción del nervio facial. Y tenemos algunos grados. El grado 1 es una función facial normal en toda la cara. El grado 2, una leve disfunción. El grado 3, una disfunción moderada. El grado 4, moderadamente severa. Y finalmente el grado 5 es una disfunción severa, que puede conllevar al grado 6, que es la parálisis total, donde no hay movimientos de los músculos, hay pérdida del tono, hay contracturas y espasmos hemifaciales. ¿Ok? Existe algo que se llama mioquimia facial, y esa mioquimia facial puede sugerirme algún otro tipo de diagnóstico, ¿correcto?
Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Fácil, miro al paciente y hay debilidad facial periférica, que va a comprometer la expresión de la cara, sobre todo va a comprometer la parte baja de la cara y usualmente es unilateral. ¿Qué diagnósticos diferenciales podemos encontrar? En realidad hay múltiples. Por ejemplo, causas secundarias, infección, enfermedad de Lyme, el síndrome de Reissan-Hunt, la mononucleosis infecciosa, infección por VIH, una otitis media aguda, ¿correcto? Luego tenemos que pueda existir algún tumor por esa zona, un tumor de la glándula paratiroides, un colesteatoma que se ve sobre todo en niños recién nacidos, el síndrome de Guillain-Barré, la sarcoidosis. Y existe un síndrome que se llama el síndrome de Herford, se escribe H-E-R-F-O-D-T, Herford. Este síndrome se caracteriza porque el paciente tiene fiebre, uveitis, aumento de volumen de las glándulas parótidas y debilidad, o mejor dicho, parálisis del nervio facial como su forma de neurosarcoidosis. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Entonces, la sarcoidosis puede dar un síndrome, sí, el de Herford. ¿Ok? Eso es importante que lo sepa. Básicamente, eso es lo que les quería compartir. En la práctica clínica vamos a ver muchísimo de estos pacientes. Ustedes van a ver muchos pacientes con parálisis facial periférica. Y recuerden, el tratamiento es protección ocular, iniciar su corticoide, prednisona 50 miligramos cada 12 horas por 10 días, iniciar si es que queremos aciclovir, correcto, también por 10 días, hasta la recuperación. He tratado de ser lo más conciso, lo más didáctico posible para que puedan entender este cuadro. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, dime, Daniel. Eso depende en realidad, porque ahora el fármaco de elección viene a ser el valaciclovir en realidad, pero cualquiera de los dos funciona igual. Darle aciclovir o valaciclovir da igual realmente, sino que obviamente el aciclovir lo tomas varias veces al día por un tiempo bastante prolongado, 10 días. En cambio el valaciclovir puede ir de 5 a 7 días y es solamente 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Son menos veces al día. Esas serían las diferencias. Pero puedes usar cualquiera de los dos. El otro es endovenoso, ¿no? Obviamente, tendría que ser un paciente que se hospitaliza para eso. De nada, Daniel. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, me gustaría que en otro momento, de repente el día que discutimos los casos clínicos que les voy a enviar en un ratito, me gustaría que hablemos también de neuralgia del trigémino, porque neuralgia del trigémino es una enfermedad que es bastante discapacitante, es a veces difícil de diagnosticar, ni siquiera tan difícil, es fácil, pero a veces no la vemos. Y el tratamiento de elección, y eso sí les dejo ya bien marcado, porque he visto incluso neurólogos que dan para la neuralgia del trigémino, dan pregabalina, gabapentina, cuando el tratamiento de elección es la carbamazepina o la oxcarbamazepina. Y esto me va a ayudar a reducir el número de episodios. No es la pregabalina, no es la gabapentina. El tratamiento de elección en una neuralgia del trigémino es carbamazepina o oxcarbamazepina. Básicamente eso quería compartirles. Estos son algunos tips, algunos puntos claves que van a necesitar en su vida diaria y en su vida médica.
Listo, chicos, me está entrando una llamada de la